Hola a todos y bienvenidos a un vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre circuitos serie RLC en corriente alterna. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a hacer uso de lo ya visto o lo ya aprendido en la lista grabada anteriormente sobre la corriente alterna, ¿vale? Que os dejo por aquí el enlace a dicha lista. Esto quiere decir que si no hemos visto los 3 o 4 vídeos o los vídeos que sean de esa lista, no vamos a saber hacer este ejercicio. No significa eso, pero estaría bien verlos para ponernos en situación y saber un poco lo que estamos manejando, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejercicio en el que se nos dice lo siguiente. Dice que aquí tenemos un circuito equivalente, ¿vale? En el que se representa o consta de una resistencia de 20 ohmios, como tenemos aquí, una bobina pura con un coeficiente de autoinducción de 50 milihenrios, y lo que nos piden es que averigüemos los conceptos de Z, o sea, la impedancia total, la intensidad que circula por el circuito, esta de aquí, el ángulo Φ, ahora veremos lo que es eso, la tensión en la resistencia y la tensión en la bobina, ¿vale? También nos dicen que dibujemos el diagrama vectorial de tensiones e intensidades y nada, que esta agrupación en serie de resistencia más bobina está conectada a un generador de corriente alterna de 125 voltios y 50 hercios, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, no penséis que he puesto estas incógnitas así porque las vayamos a resolver en ese orden. Las he puesto así, pues porque las he puesto así, ¿vale? Vamos a intentar hallar primero esto es la solución, ¿vale? Ya la tengo escrita y aquí pues lo voy comentando. Vamos a hallar primeramente la Z, la impedancia, ¿vale? Una impedancia, porque hasta ahora venimos conociendo lo que es una resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos venido calculando pues el valor de resistencias puras. Pero ya, como os he dicho antes, desde la lista de vídeos anterior, en la que ya nos metemos en corriente alterna, vemos que en corriente alterna no solo tenemos por qué tener resistencias puras, como la de una vitrocerámica o un horno, sino que también vamos a tener otro tipo de resistencias o de impedancias, ¿vale? Que van a poder ser inductivas si es una bobina o capacitivas si es un condensador. Entonces, lo primero que quiero que sepáis es que hay una cosa que se llama triángulo de impedancias, ¿vale? Esto es un triángulo de impedancias. Este triángulo de impedancias, si tomamos este ángulo como ángulo Φ, ¿vale? Pues mirad, el cateto contiguo, que es este es el vector que determina el valor de una resistencia, ¿vale? Resistencia. El cateto opuesto a Φ, es el que determina el valor de la impedancia inductiva, capacitiva o la suma de ambas, ¿vale? Si es inductiva, irá hacia arriba, y si es capacitiva, irá hacia abajo, ¿vale? Y Z, ¿vale?, va a ser la hipotenusa, ¿ok? Y esto, pues por Pitágoras, ¿cuánto valdrá Z? Pues la raíz cuadrada del cuadrado de esto más el cuadrado de esto, porque esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Importante conocer el concepto de triángulo de impedancias, ¿vale? Entonces, claro, para calcular Z, pues la mayoría de las veces voy a tener que calcular o saber el cateto contiguo, o sea, la resistencia, y el cateto opuesto, o sea, sé la parte de la bobina o impedancia de la bobina o del condensador o de ambos, si tengo ambos receptores, ¿vale? Entonces, pues como veis aquí, esto es simplemente aplicar a un triángulo rectángulo Pitágoras, ¿no? ¿Cuánto valdrá Z? Pues Z será igual a la raíz cuadrada de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, ¿no, chicos? Pues aquí está. ¿Qué pasa?
Pues que R, ¿conocemos R? Pues sí, R lo conocemos, aquí está, 20 ohmios. Pero resulta que XL no lo conozco. Pues entonces hay que hallar XL. Nos venimos aquí y hay una fórmula específica para hallar la XL. La XL es igual, o sea, lo que es la impedancia o inductancia de la bobina, ¿vale? Es igual a 2πfL. El 2 es una constante, aquí está. Pi es una constante, aquí está. La frecuencia nos dicen que es 50 hercios, aquí está. Y L, que es L, el coeficiente de autoinducción de la bobina, nos lo da en milihenrios. Pues hay que ponerlo en henrios, ¿vale? Entonces ponemos 50 por 10 a la menos 3 henrios. Si hacemos esta cuenta, la XL, o sea, la inductancia de la bobina, es igual a 15,7 ohmios. Este 15,7 ohmios lo metemos aquí, R 20 al cuadrado más XL 15,7 al cuadrado, total, que nos sale una Z de 25,4 ohmios. O sea, si esto de aquí son 25,4 ohmios. Esto, la Z. ¿Vale? Bueno, por tanto, ya hemos hallado la Z. ¿Vale? Vamos a hallar la intensidad ahora. La intensidad de la ley de Ohm la conocemos siempre como la tensión partido de la resistencia. Bueno, ya sabéis que la tensión puede tomar varios valores. El V o E también a veces se le llama, o U, ¿vale? Pues aquí le vamos a llamar U, aunque dará igual, ¿vale? La intensidad es igual a la tensión partido de resistencia. ¿Qué resistencia? La Z. Esta es la que tenemos que tener, ¿vale? Porque ahora, al estar contando con un circuito en corriente alterna, resulta que mi impedancia, mi valor de resistencia no es solo esta o solo esta, no. Esto es un vector, este es otro vector, y la componente total de ambos vectores es Z, ¿vale? Que es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí, ¿vale? Entonces, dicho esto, sustituyo la tensión, 125 voltios, la Z, lo que hemos hallado antes, total, nos sale una intensidad de 4,9 amperios, ¿vale? Pues ya tenemos hallada la intensidad, ¿ok? Bueno, vamos a hallar ahora, por ejemplo, por el orden que yo lo he hecho yo, vamos a hallar la tensión en la resistencia, aquí. La tensión en la resistencia. Pues de la ley de Ohm, de la ley de Ohm, si la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia, pues la tensión será igual a R por I, ¿vale? La tensión será igual a, lo escribo aquí, si la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia, esto es ley de Ohm, ¿vale? Pues si yo despejo tensión, o sea, lo que quiero saber, tensión en la resistencia, pues será igual a, esta R pasa para allá, a R por I, ¿vale? Pues entonces la tensión en esta resistencia, ¿vale? Será igual a su propia resistencia por la intensidad que la atraviesa. Su propia resistencia, que son 20 ohmios, por la intensidad que la atraviesa, que la hemos calculado aquí, 4,9. Y nos salen 98 voltios. O sea, aquí hay 98 voltios. Esto serían 98 voltios, ¿vale? Lo mismo, vamos a hallar ahora la tensión en la bobina. Pues la tensión en la bobina, si despejamos la V, será igual a la R de la bobina, que no se le llama R, a la bobina se le llama XL. Pues será igual a la XL por la intensidad. ¿Cuánto vale la XL? Aquí está, 15,7, lo metemos aquí, la intensidad es la misma, porque esta intensidad atraviesa tanto la resistencia como la bobina, y nos sale una tensión de 76,9 voltios. Aquí serían 76, hemos dicho, 76,9 voltios. Y ahora alguien pensará, y con buen criterio, que, oye, resulta que si el total son 125 voltios, pues 125 voltios, con buen criterio, quiero decir, sin conocer las características de un circuito de corriente alterna.
125 voltios debería ser igual a la suma entre esta tensión y esta tensión. Y si nosotros sumamos 98 más 76, eso no me da 125 voltios. Eso me da bastante más. De hecho, me daría 174,9. La suma de esto más esto serían 174,9. Algo no cuadra porque aquí dice que hay 125. Claro, porque repito, ahora no estamos en un circuito de corriente continua, estamos en un circuito de corriente alterna. Y entonces ahora los vectores no van linealmente uno tras otro, sino que tenemos un vector que va así, otro que va como vaya, y luego tenemos una componente, como por ejemplo aquí, ¿veis? La resistencia total no es 20 más 15,7, o sea, 35,7, no, es esto, ¿vale? Porque ahora interviene algo que es el ángulo phi, que todavía no lo hemos calculado, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, la tensión en R son 98, la tensión en la bobina son 76,9. Y ahora sí, ahora vamos a hallar este ángulo phi. Bueno, para hallar este ángulo phi lo podemos hallar de varias maneras, ¿vale? De hecho, os voy a recomendar que veáis, si queréis, una lista de vídeos, unos vídeos o un vídeo en concreto sobre trigonometría, muy sencillo, muy simple, que si queréis os dejo por aquí un enlace, perdón, para que los podáis ver. Mirad, yo el ángulo phi lo puedo hallar de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí, aplicando trigonometría, yo puedo decir que, vamos a ver, lo pongo por aquí para que lo veáis, ¿vale? Yo puedo decir que R, ¿vale?, es igual a Z por el coseno de phi. O también puedo decir que XL es igual a Z por el seno de phi. O también puedo decir que Z es igual a XL entre R, ¿vale? O sea, este lado, es igual a la hipotenusa partido por el coseno de phi. O este lado, es igual a la hipotenusa por el seno de phi. O puedo decir que la propia hipotenusa es igual a este lado entre este lado, ¿vale?, entre el seno partido del coseno. ¿Ok? Entonces, yo aquí podría decir que phi es igual al arco coseno de R entre Z. O puedo decir que, perdón, esto sería tangente de phi. O que aquí phi es igual al arco seno de XL entre Z. O aquí puedo decir que phi es igual al arco tangente de XL entre R. ¿Veis? Son tres maneras distintas de hallar phi, ¿vale? ¿Veis? Si quiero despejar phi, ¿qué le estorba? La z. Pues la z pasa dividiendo a la r, ¿veis? Z dividiendo a la r. Pero tengo que cos de phi es igual a r partido por z. Pero yo no quiero cos de phi, yo quiero phi. Por tanto, para despejar phi del cos de phi es el arco coseno. Para despejar phi del seno de phi es el arco seno. Y para despejar phi de la tangente de phi es el arco tangente. ¿Ok? Entonces, esto me viene bien para deciros ahora que si yo quiero hallar phi, pues mira, la tangente de phi es igual a la XL entre la R, ¿vale? Y phi en concreto será igual al arco tangente de la XL entre la R, que son 38 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que esto son 38 grados. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Lo deseable, la situación perfecta, es que phi sea 0. O sea, si phi es 0, la z que está aquí, repito, si el ángulo es 0, esta z estaría aquí.
la Z coincidiría con la R y resulta que esto sería 0, que es lo que se desea, ¿vale? Si phi es 0, ¿cuánto vale el cos de 0? El coseno de 0 grados, 1, que es lo que intentamos siempre que valga, ¿vale? Pero bueno, eso lo explicaremos más adelante. Entonces, hemos hallado la Z, hemos hallado la intensidad, la tensión en la resistencia, la tensión en la bobina, hemos hallado también phi, aquí está hallado, ¿vale? Y ahora lo que nos está pidiendo también es el diagrama vectorial de tensiones e intensidades, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tengo explicado. Fijaros, como tenemos un circuito con una bobina, ¿veis? Tenemos un circuito en el que, además de tener una resistencia, tenemos una bobina, ¿vale? Pues implica que la intensidad va a estar retrasada y por esto os dije al principio que estaría bien que viéramos los vídeos de la lista de vídeos anterior, que era de corriente alterna, ¿vale? Cuando tenemos una bobina, ¿vale? Resulta que la intensidad va a estar retrasada respecto de la tensión. Si en vez de tener una bobina tuviéramos un condensador, la intensidad estaría adelantada respecto de la tensión, ¿vale? En este caso, como tenemos una bobina, repito, la intensidad estará retrasada, y lo remarco, retrasada respecto de la tensión. ¿Y cuánto va a estar retrasada? Este ángulo que hemos hallado aquí, 38 grados, este ángulo, 38 grados. Por tanto, un diagrama vectorial es algo como esto, algo cartesiano, en el que yo primeramente voy a pintar la intensidad. ¿Cuál es la intensidad? Aquí, 4,9 amperios. Pues yo pinto aquí un vector, así, de 4,9 amperios. Y como hemos dicho que por tener una bobina, la intensidad está retrasada respecto de la tensión, ¿cuánto vale la tensión? 125 voltios, ¿no? Pues mirad, aquí tengo la tensión y retrasado a la tensión, aquí está, repito, la tensión, y retrasado a la tensión tenemos la intensidad. Preguntaréis, oye, ¿y por qué retrasado es para acá y no es para allá? Bueno, pues porque estos vectores se supone que se están moviendo en sentido antihorario, ¿vale? Se están moviendo en este sentido, ¿vale? Entonces, si se mueven en este sentido, imaginaos que todos estos vectores se estuviesen moviendo así, ¿vale? En conjunto, todos ellos se estuviesen moviendo así. ¿Qué vector pasa primero por el cero? ¿El de la tensión de color rojo o el de la intensidad de color azul? El de color rojo, ¿veis? Primero pasa el de la tensión, 125 voltios, y a continuación, ¿cuál pasa? El de la intensidad de 4,9 amperios. Por eso, esta intensidad está retrasada respecto de esta tensión. ¿Cuánto? Repito, un ángulo phi. ¿Qué ángulo phi? El que hemos hallado, ¿vale? Y luego, pues nada, estos 125 voltios es lo que os explica antes. Podéis pensar que esta tensión más esta tensión tiene que ser escalarmente igual a esta, 125, pero no es así. No es así porque ahora interviene el ángulo phi. Entonces, ¿veis? Mirad, esta tensión de la resistencia son 98 voltios, que sería, dentro de la componente de los 125 totales, sería la que tengo aquí, los 98 voltios, ¿veis? Esta que tengo aquí. Y esta tensión de 76,9 voltios, que es la de la bobina, es la que tengo aquí, que la he dibujado aquí, ¿vale? Entonces, ¿veis? Esta tensión de la resistencia con esta tensión de la bobina me da esta tensión que es la total, los 125 voltios. Este triángulo es equivalente al de impedancias. Esta resistencia, que es la de la resistencia, valga la redundancia, más esta resistencia, que es la de la bobina, ¿vale? Pues ¿cuál me da? La Z total, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro este ejercicio, que repasa un poco pues las características que va a ir teniendo un circuito RLC, en este caso RL, nos falta la C, pero ya poco a poco pues nos vamos acostumbrando pues a ver estos circuitos de una manera un poco distinta a los circuitos de corriente continua, ¿vale?
Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en vídeos posteriores relacionados con ese tema. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.